Buenas tardes, primero que nada me presento yo, mi nombre es Liz Paola Costa, yo estoy con la organización de Trisco. Es una organización que está comprometida en generar conciencia sobre los problemas ecológicos globales y formar parte del cambio. Yo estoy en el área de activismo digital y pues por ese lado contactamos a Daniela Insunza. Dani es una licenciada en biotecnología y es creadora de Aquí no falta el aire. Es un canal de YouTube dedicado a compartir acciones en contacto con la naturaleza y de ahí nace esta conferencia sobre crea tu propia composta. Dani, no sé si quieres platicarnos un poquito más sobre tu trabajo. Hola, primeramente muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecida de estar aquí. Y pues podemos empezar, a menos de que haya algo más que hablar, y ahí les comento por qué estoy aquí y por qué hago lo que hago con el canal de YouTube. Claro que sí, perfecto. Voy a permitirme compartir pantalla y si en cualquier momento se escucha un ruido fuerte porque no traigo audífonos, me dicen y me los pongo, nada más que no me los voy a poner porque hacen más ruido todavía. Y bueno, me dicen si se ve la pantalla. Sí, todo bien. Gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy. Bueno, crea tu propia composta. Yo quiero hablar primero, para hablar de este tema, quiero empezar a platicar sobre el para qué compostar. Porque ese para qué compostar es el que nos va a permitir en cualquier momento donde se nos presente un problema durante el compostaje o nuestras composteras, ese para qué nos va a mantener en el camino. Y ese para qué es la razón por la que estoy aquí. El para qué compostar es la razón por la que con mucho gusto y alegría yo comparto estos temas en el canal de YouTube, en el Instagram y en el Facebook de Aquí no falta el aire. Y bueno, para empezar a hablar de ese para qué, hay que hablar también de la actualidad, qué es lo que está sucediendo con estos ambientes. Le podemos llamar ambiente artificial a todos los ambientes donde están los asentamientos urbanos de humanos, pero a mí no me gusta llamarle artificial, ahorita vamos a ver por qué. También le podemos llamar a ambiente intervenido intencionalmente. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, como vemos ahí una imagen? Vemos unas hojas secas que caen de los árboles. ¿Qué sucede con esas hojas secas en un ambiente intervenido intencionalmente? Pues generalmente a eso le llamamos basura, lo metemos a un bote y se lo llevan al relleno sanitario, un camión de la basura. Entonces, por ahí puse dos definiciones en rojo, estas las saqué de Wikipedia. ¿Por qué? Porque en Wikipedia está como el conocimiento en común, la opinión de las personas en general, y si nos ponemos a pensar en las definiciones que ahorita las voy a leer o las pueden ir leyendo, pues sí es lo que consideramos cuando nos referimos a eso y hablamos de manera coloquial en la sociedad, a eso nos estamos refiriendo. Entonces dice, la basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero. Y por otro lado dice, artificial significa que ha sido hecho por el ser humano y no por la naturaleza. Entonces ambas definiciones a mí siempre me han causado conflicto. Cuando hablamos de residuos orgánicos y en general, porque basura, cuando se van a dar cuenta ahorita que empecemos a hablar, pues las hojas de los árboles en realidad son un recurso súper valioso y no tienen un valor igual a cero. Y cuando hablamos de artificial, entonces el ser humano no es naturaleza. Si todo lo creado por el humano es artificial, entonces el ser humano no es naturaleza. Y a esto llegamos, a esta reflexión llegamos que pues, la especie humana nos estamos excluyendo del ambiente natural. Entonces, ¿qué te hacen sentir estas definiciones de basura y artificial? Aquí nada más es para que, igual si alguien de ustedes quisiera compartir qué sintió al leer esto, al escucharlo, adelante el micrófono y si no, pues lo comentamos al final, ¿verdad? Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, si ya hablamos de un ambiente intervenido artificialmente o intervenido de manera intencional, ¿qué sucede en un ambiente donde no intervenimos? De manera así, donde no pavimentamos y no construimos, pues destruyendo ecosistemas, ¿verdad? Entonces, en estos ambientes, bueno, por ejemplo, aquí está el mismo árbol, las hojas caen a la tierra, los frutos caen, las semillas caen, hay animales, como pueden ver en la imagen, en el suelo,
Y todo esto se vuelve un ciclo donde estas hojas, esta materia orgánica fresca se convierte en tierra fértil y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque alimenta a la planta y nos vuelve a dar frutos. Entonces, en este sistema, si nos incluimos como especie humana dentro del ciclo de la naturaleza, el ciclo no se rompe, ¿verdad? Más bien continúa y es sostenible. Entonces, también llegamos a esta reflexión de que todo lo que sale de la tierra, hablando de frutos, hablando de semillas, tiene que regresar a ella. ¿Por qué? Porque la tierra necesita constantemente nutrientes para mantenerse, para seguir dando. Y en la naturaleza nada se desperdicia y la basura es un invento humano. Bueno, no es que los humanos también somos naturaleza, pero es un invento, la basura. Y lo hablamos después de todo lo que dijimos. Entonces aquí tenemos una imagen para recordar, porque vamos a entrar ya al tema, para recordar que en un ambiente natural, en la tierra, aunque veamos las plantas en la parte aérea, bajo las plantas donde están las raíces hay muchísima vida. Hay bacterias, hongos, nemátodos, protozoarios, lombrices, artrópodos, minerales, y todos ellos están relacionados, conectados con la planta, la tierra y entre ellos, ¿verdad? Entonces hay que recordar toda la vida que hay bajo el suelo. Y como les decía, todo se aprovecha y todo tiene su función. Entonces, ¿qué es el compostaje realmente? Porque hay muchos tipos de compostaje, pero ¿cuál es la definición? Pues la definición es esta transformación en la cual a través de los residuos de materia orgánica ocurre una transformación y obtenemos tierra fértil. Entonces es la transformación de la materia orgánica fresca y seca, es decir, de esta vida que ya murió, pero todavía tiene nutrientes, esa transformación a una tierra fértil que va a ser negra, generalmente el color es negro, va a oler muy bien y además va a estar llena de microorganismos, como ya les mencioné, las bacterias, los hongos, y va a estar llena de nutrientes también. Entonces, aquí vemos dos imágenes. Vemos a la izquierda una tierra que parece polvo, está como grisácea, y no, más bien al revés. A la izquierda vemos esta tierra negra, que incluso hasta tiene plantas, se ve húmeda, y entonces aquí yo nos pregunto, ¿qué tipo de tierra es la que vemos más seguido cuando vamos en nuestro fraccionamiento o incluso en la zona rural actualmente también? ¿Qué tipo de tierra es la que vemos más? Pues la de la derecha, ¿verdad? La tierra gris. Entonces, ¿cómo se ve una tierra alimentada? Pues la de la izquierda. Y como reflexión, el suelo sin vida, el suelo que no tiene microorganismos, que no está nutrido, es como si fuera polvo, ¿sí? Entonces, una composta también es del color y el aspecto de la imagen de la izquierda. Y aquí un poquito hay que hablar también de la historia del compostaje para comprender por qué no habíamos compostado antes, ¿verdad? Hay que recordar que pues, ha sido toda una historia, un trascender, también en la agricultura, y por qué ha habido cambios. Entonces vamos a mencionarlo muy, muy resumido, porque hay toda una historia, pero para que podamos seguir. Entonces, en el manejo de los residuos, en el Paleolítico y antes del Paleolítico, y hasta la Edad Media, los residuos orgánicos todos iban a la tierra y se hacía un proceso de compostaje natural donde se transformaba solito, ¿verdad? Pero todo iba a la tierra. No fue hasta la Edad Media cuando hubo una separación entre el medio rural y el medio urbano, y entonces el medio rural siguió aprovechando los recursos orgánicos, todos estos residuos como un recurso para la agricultura, y el medio urbano empezó a ver a la materia orgánica como un problema. ¿Por qué? Porque aumentó la población, hubo más residuos, no supimos cómo manejar estos residuos, y entonces empezaron a haber enfermedades, muchas mosquitas por todos lados, y empezamos a ver esto como un problema. Entonces queríamos desaparecerlo de la vista, y entonces desde ese tiempo de la Edad Media hasta la actualidad, mandamos todos nuestros residuos orgánicos al lugar más lejano, que es el relleno sanitario, donde no podamos verlo, y ahí lo olvidamos, ¿no? Y no nos hacemos cargo de nuestros residuos, no los manejamos. Entonces, pues ya sabemos que en la actualidad hacemos lo mismo, pero hay por ahí un flachazo que en 1930, el señor Howard, que es un inglés, de hecho a él se le atribuye como el padre del compostaje, pero en realidad el compostaje, pues como ya les dije, no es un invento, sino que siempre ha existido.
es parte de los ciclos naturales de los ecosistemas, pero el señor Howard hizo un trabajo muy bonito, que fue visitar la India, visitar Roma y visitar varios lugares rurales, comunidades indígenas, donde siempre siguieron compostando y fueron mejorando sus técnicas de compostaje. Entonces este señor recolectó todo, hizo libros y los promovió por toda Europa, y de ahí pues se considera que fue como el rescate de estas prácticas a nivel global. Sin embargo, fueron la minoría de personas las que compostaron, ¿no? Pero de todas formas ahí fue como un despertar. Entonces en la actualidad ya sabemos que muy pocas personas compostamos, de manera, en la ciudad, pues muy pocas ciudades también lo hacen a gran escala, y todo se va al relleno sanitario y se mezcla también con los residuos inorgánicos. Entonces hay que saber qué sucede con esta materia orgánica que se va al relleno sanitario. También recordar, y ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer su composta, o si ya la iniciaron, más del 50% de nuestro bote de basura es pura materia orgánica. Puras cáscaras de verduras, de frutas, puro papel, servilletas. Entonces es más la cantidad de materia orgánica que inorgánica. Y esta va al relleno sanitario. Entonces ahí hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. Una es que cuando se mezcla con la materia inorgánica, los plásticos, las fibras sintetizadas y todo esto, esta mezcla se contamina y no se puede ni reciclar la materia orgánica, o sea, se contamina y no se puede reciclar nada, y tampoco se puede aprovechar la materia orgánica. Otro punto importante es el gas metano. Aquí lo que sucede, pueden ver la imagen que está ahí, toda la pila amontonada, y vemos el CH4, que es el metano. Lo que sucede con la materia orgánica es que cuando se apila, deja de haber oxígeno. Entonces este oxígeno hace que se produzca, esta falta de oxígeno más bien, estas condiciones anaerobias, hace que se empiece a producir el gas metano. Y el gas metano pues no es un gas malo, ¿verdad? Que podría aprovechar muy bien, por ejemplo, como para producir electricidad y para otras cosas. Pero como no lo aprovechamos y se libera a la atmósfera, lo que sucede es que después se absorbe en el agua y es irradiado como calor y radiación. Entonces esto ocasiona cambio climático, como ya lo sabemos, y va ocasionando más consecuencias, como la contaminación. Otra cosa es la eutrofización. Ahí simplemente y sencillamente es que más del 95% de la basura del relleno sanitario al final va a terminar en el agua. Entonces, como podemos ver, esto ya es un hecho. Nosotros vemos todos los cuerpos de agua, siempre tienen una lama verde. Esta lama verde es el proceso de eutrofización que les comentaba, y son exceso de algas que están ahí porque hay tanto nutriente, tanta materia orgánica que está en el agua que no debería de estar ahí, sino que debería estar en la tierra, y entonces las algas están ahí comiéndose el exceso, como para equilibrar, pero también están tapando los cuerpos de agua, y al taparlos, reduce el oxígeno en el agua y se mueren los peces, vemos tanto animal ahí muerto. Incluso se sabe que tanto nutriente en el agua cambia el sexo de los peces y pues causa todo modifica todo el ecosistema. Entonces, todas estas consecuencias pasan por seguir destinando, mezclando la materia orgánica y llevándola al relleno sanitario. Por ahí el investigador francés comparte una frase que dice: tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se han convertido en botes de basura. Y es la realidad, ¿no? Volteamos a todos lados y vemos cómo la tierra y el agua están contaminados. Aunque sea materia orgánica, esa es otra cosa que tenemos que pensar, que aunque la materia orgánica no contamine, entre comillas, en realidad nos estamos dando cuenta que cuando se mezcla, que cuando se está en condiciones anaerobias, pues sí contamina demasiado. Y aquí les comparto, ya para entrar al tema del compostaje, porque tenemos muy poco tiempo, de cómo se hace, un libro que se llama Drawdown. Este libro lo analizamos en un campamento de restauración de ecosistemas y está muy interesante porque busca 100 soluciones sencillas para combatir el cambio climático. Y una de ellas, y la que causa más impacto, es reducir el desperdicio de comida. Y eso no es solamente que pues, nos comamos toda la comida y no la desperdiciemos por la hambruna, sino también aquí entra directamente el aprovechar los residuos orgánicos, porque la razón, como ya les expliqué, de que el desperdicio de comida contamine
es precisamente porque produce metano. El metano es un gas que puede causar calor y radiación, y directamente pues causar el cambio climático, y también por el proceso de eutrofización que ya expliqué, ¿verdad? Que ahorita también, si tienen dudas, podemos platicar más. Entonces, en este mismo libro habla de las 20 soluciones con más impacto dentro de esas 100, ¿verdad? Y vemos cómo lo que está en color naranja y en color verde está directamente ligado a la tierra y la comida. Y vemos cómo reducir, como ya les decía, reducir el desperdicio de comida, utilizar agricultura sostenible, de conservación, son las soluciones con más impacto para reducir el cambio climático. Entonces aquí nos preguntamos, ¿la solución será irnos a Marte o la solución será pues cuidar la vida que hay en esta Tierra, ¿verdad? Porque si nos vamos a Marte con estos hábitos, pues vamos a destruir Marte también. Y podemos incluirnos al planeta como parte del ciclo donde podamos seguir aportando y no destruir, ¿verdad? Entonces, a resumen de esta parte de para qué compostar, la composta tiene mucho impacto, es simple, es gratis, todos podemos hacerla, no es una solución complicada que viene del laboratorio y se inicia desde casa, ¿verdad? Hay que, antes de buscar otras vidas en otros planetas, hay que dejar de matar la vida en este. Entonces, para entender, siempre a mí me gusta compartir, antes de decir cómo se hace, saber y entender qué sucede dentro de los procesos de compostaje. Y para esto, pues hay que decirlo, el trabajo del compostaje no lo vamos a hacer nosotros, sino lo van a hacer las bacterias y los microorganismos. Entonces, ¿por qué? Porque como ya dije, el suelo está lleno de bacterias, y la realidad es que ninguna planta podría comer sanamente sin la presencia de microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos hacen esta transformación de nutrientes. Por ejemplo, la cáscara de la naranja cae al suelo. La planta no tiene boca, entonces no podría morder la naranja y alimentarse, ¿verdad? Necesitamos la presencia de bacterias para que vayan descomponiendo esta cáscara hasta que llegue a la forma más sencilla en donde la planta pueda asimilarla a través de las raíces y nutrirse. Entonces, sin los microorganismos, ninguna planta podría alimentarse y por lo tanto nosotros tampoco. Ahora vemos nuestro cuerpo, vamos a hacer la analogía en la planta y ahora el cuerpo humano, pues sabemos que también estamos llenos de microorganismos, y hay muchos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de la lactosa, que es la leche de vaca. Sin la presencia de estas bacterias en el intestino que tienen la enzima lactasa, que nosotros no tenemos de manera natural, o sea, los humanos no tenemos la enzima lactasa, sino más bien las bacterias de nuestro intestino son capaces de degradar la lactasa de la lactosa y entonces podemos digerir la leche de vaca. Si no, no podríamos. Igual que las plantas, ¿verdad? Los microorganismos son esenciales en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fertilizantes químicos en las plantas? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque la composta está llena de fertilizantes y es el fertilizante natural de la tierra. Entonces, ¿por qué hay fertilizantes químicos si ya existe pues el alimento predestinado y el mejor, ¿no? Y la realidad es que lo que hacen los fertilizantes químicos es saltarse el trabajo de las bacterias. Entonces, como ya tenemos un fertilizante que además de ser producido de manera química, utiliza reactivos que contaminan para mineralizar nutrientes, entonces nosotros ponemos un fertilizante químico en la tierra y la planta lo absorbe de manera inmediata. Ya no necesitamos bacterias que consuman ese fertilizante. Y entonces, al no haber alimento para las bacterias en el suelo, estas mueren y estamos desplazando su función natural en el planeta, ¿verdad? Y bueno, esto no solamente trae consecuencias para las bacterias, sino también para las plantas. Por ahí yo estuve en una investigación en el Centro de Investigación y Tecnología de Jalisco. Estuvimos analizando las bacterias de la composta y viendo, además de identificarlas, saber cuáles eran los efectos en las plantas. Y por ahí encontramos unas hormonas que se llaman sideróforos. Estas hormonas lo que hacen es favorecer el crecimiento de plantas. ¿Por qué? Por ejemplo, algunas potencializan, por ejemplo, que la planta pueda crecer más grande. Son hormonas de bacterias, pero que están asociadas a las plantas y favorecen su crecimiento. Entonces, no solamente las bacterias son buenas para que la planta pueda nutrirse, sino también favorecen el crecimiento a través de hormonas
Y bueno, si hablamos también de hongos, pues los hongos se unen a las plantas, hacen una asociación y pueden absorber más nutrientes. Y así hay muchos más beneficios por los cuales mantener un suelo vivo, donde haya bacterias y hongos e insectos, tiene muchas más ventajas que utilizar fertilizantes químicos. Entonces, para terminar ya esta parte, aquí vamos a ver otra analogía y qué es lo que pasa en el cuerpo. O sea, ya vimos qué pasa en el suelo cuando aplicamos químicos como plaguicidas y fertilizantes químicos. Pues matamos a las bacterias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tomamos químicos y fármacos en un cuerpo humano? Y busqué en Google y vemos cómo al tomar tanto fármaco, las enfermedades que presentamos, pues nosotros ya las sabemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien toma mucho antibiótico, lo primero que pasa es que se afecta el estómago, también se daña el hígado, hay anemia, dolores de cabeza, y cuando tomamos mucho químico, por ejemplo, pues es cáncer seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos recetan a nosotros después de un proceso de tomar mucho antibiótico, mucho químico? Los doctores lo primero que hacen es recetarnos lactobacilo, yogur, kefir, hongos, y pues esto está súper controversial, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que estemos matando nuestras bacterias para después consumirlas, ¿no? Y bueno, esto ya es otro tema, pero lo menciono porque lo mismo es lo que está pasando con nuestros suelos. Vamos a hablar de esto. Aquí pues les presento una analogía. ¿Cómo está la salud de nuestro suelo? Hay que preguntarnos. Pues ya vimos cómo en las primeras imágenes nuestros suelos están como si fueran polvo, les falta vida. ¿Y cómo está la salud del humano? Pues si nos ponemos a ver las noticias en la actualidad, nos vamos a dar cuenta que estamos igual a cómo está el suelo, ¿no? Estamos repitiendo el mismo patrón de matar la vida tanto en nuestro cuerpo como en el suelo. Y nos estamos dando cuenta de las consecuencias. Entonces, aquí también hay otras dos imágenes paralelas y vemos cómo en el lado izquierdo ahí están aplicando pesticidas y fertilizantes y ven el traje que utilizamos. Bueno, yo alguna vez lo tuve que hacer en la carrera y para mí era muy fuerte pues, tenerme que poner todo ese traje para nutrir a las plantas, ¿no? Porque y después yo me voy a consumir esa planta. Entonces, así es como se aplican los químicos y a la derecha vemos cómo se aplica la composta, ¿no? Que el señor pues, lo está haciendo con la mano, no trae ningún traje especial. Y aquí pues nos preguntamos cómo se produce nuestro alimento, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Es sostenible? Y si podemos seguir así, pues parece que no, ¿verdad? Entonces, ya por último, esto es algo muy impactante que ya se sabe muy bien, que el uso de fertilizantes se acrecentó y se empezó a promover después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente porque esos fertilizantes se promovieron, eran todos los residuos de la guerra, de bombas, de explosivos, como estaban llenos de nitrógeno, entonces decidieron empezarlos a utilizar para la agricultura. Y en la actualidad, pues todavía a lo mejor ya no son los residuos de bombas, ya no los acabamos, ya los usamos en el suelo, pero seguimos utilizando, como ya vimos, sustancias que matan la vida del suelo. Eso también lo podemos investigar después, pero es muy interesante. Entonces llegamos a lo que ya recordé ahorita, que la composta es el alimento naturalmente diseñado para la tierra, no solamente porque es muy nutritivo, sino porque también, como ya les mencioné, incluye y acepta la vida del suelo, de bacterias, hongos. ¿Por qué? Porque las alimenta y después estas alimentan a las plantas. Entonces hay que evitar utilizar fertilizantes químicos. ¿Y cómo lo evitamos? Pues sabiendo hacer una composta. ¿Para qué se utiliza la composta? Como ya lo sabemos la mayoría, como abono en la agricultura. Es muy útil si queremos hacer huertos urbanos. La mezcla de sustrato lleva composta para regenerar suelos y controlar la erosión de suelos, controlar las plagas, retener la humedad, mejorar los suelos, como ya he mencionado. No ocupamos tanto fertilizante o incluso no lo necesitamos. Y también para que las plantas estén fuertes y sanas. Por ahí les puse un screenshot de un video que tengo en YouTube, en Aquí no falta el aire, y ahí tengo cómo aplicar y explico más sobre esto de los usos. Entonces, hay muchísimos tipos de compostaje, para diferentes cosas se utilizan, pero aquí ya vamos a hablar de los urbanos, que son los más sencillos de hacer, pues los compostajes de lombrices y los compostajes de bacterias. Bueno, las lombrices también tienen bacterias, pero los compostajes de insectos donde no entran las lombrices, o incluso entran, pero hasta el proceso final.
Entonces, ¿cómo hacer la composta urbana? Bueno, no sé si se puede ver la cámara, pero voy a acercar, aquí tengo los 4 elementos, precisamente porque para que no se nos olvide qué elementos lleva la composta, hay que recordar pues cuáles son los elementos esenciales de la vida, ¿no? Y qué necesita la vida, porque la composta, como ya mencionamos, es un sistema vivo. Entonces, para spoilearnos, pues la composta va a necesitar los 4 elementos naturales: agua, tierra, aire y fuego. Entonces vamos viendo esta tablita. La vida, vamos a ir preguntando, ¿no? ¿Qué necesita la vida? La vida necesita muerte, ¿verdad? Para que pueda ser vida. Entonces, una composta necesita materia orgánica seca, que en realidad es materia orgánica muerta. ¿Por qué? Porque ya pasa un proceso de descomposición y eso ya nada más es carbono y entonces tiene un color café y está lleno de bacterias y microorganismos que están terminando de descomponerlo, ¿no? Entonces necesitamos materia orgánica seca. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los ejemplos de esto. La vida pues necesita materia orgánica fresca, materia orgánica que esté recién desconectada de las frutas y verduras, por ejemplo, las cáscaras que tengan colores, que estén llenas de agua, que tengan nutrientes. Y aquí lo que va a aportar la materia orgánica fresca pues va a ser precisamente nutrientes. ¿Por qué? Porque como está fresca, ahí todavía tenemos proteínas y es la que va a nutrir a nuestra tierra, que se va a convertir en composta, ¿sí? Y bueno, los colores son verdes, como las hojas, las podas, o de colores, por ejemplo, como la cáscara de la papaya, el amarillo del plátano, etcétera, ¿no? Aquí la tierra va a ser opcional. Obviamente la vida necesita tierra, porque es un elemento esencial, pero en la composta agregar tierra va a ser opcional, en este tipo de compostaje que les estoy hablando urbano, ¿sí? Va a ser opcional. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario. Finalmente la materia orgánica seca y fresca se va a convertir en tierra. Entonces, si nosotros le agregamos tierra a nuestra composta, la función va a ser agregar como más bacterias, porque en la tierra siempre hay bacterias. Entonces, si agregamos tierra, va a ser como un extra o un inoculante de bacterias para que se acelere el proceso de compostaje, pero es opcional, ¿sí? Entonces, la vida que necesita agua, necesita humedad. Entonces, aquí el agua va a venir en la materia orgánica fresca, como les mencionaba, la cáscara fresca, por ejemplo, de las frutas y verduras, si nosotros la tocamos está llena de agua. Entonces, agregar agua a un proceso de compostaje también es opcional. Ahorita vamos a ver en qué ocasiones sí agregarlo, pero es esencial. Y ese elemento va a estar en la materia orgánica fresca, ¿sí? Precisamente por eso se llama fresca. ¿Qué necesita la vida? La vida necesita aire. Hay también compostas anaerobias que no tienen oxígeno, pero para empezar y para un proceso urbano yo no recomiendo esas compostas porque pueden generar olores y eso puede hacer que nos detengamos y que ya no queramos compostar, ¿no? Entonces, para empezar, yo siempre recomiendo una composta aerobia. Y es aerobia, ¿por qué? Porque las bacterias que van a trabajar ahí necesitan oxígeno. Entonces, necesitamos aire. ¿Y cómo se lo damos? Manteniendo drenaje y destapada la composta o con una tapa muy poco permeable y aireando la composta, como es algo que a lo mejor ustedes ya lo han visto en videos. La composta también necesita fuego, bueno, no fuego, sino más bien calor. La vida necesita calor. ¿Por qué? Porque el calor es el que nos ayuda a la transformación, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué proceso interfiere eso, pero necesitamos que la composta tenga una temperatura. Como ya les mencionaba, la composta necesita drenaje. ¿Para qué? Para sacar los excesos de humedad, los excesos para que esté drenando. Y por último, la vida también necesita un ritmo, la vida necesita movimiento. El proceso de compostaje es algo que siempre está cambiando y es cíclico. Entonces, también hay que considerar eso. Nada va a ser estático en la composta. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los pasos. Ya queda muy cortito, es muy fácil. Y yo les quiero enseñar un camino, porque como les decía, hay muchos caminos para compostar y la composta se da por sí sola. Entonces, no es un invento, como les decía. Nada más aquí yo les comparto los que yo he considerado como más básicos para empezar a compostar. El punto número 1 es dejar de mandar los residuos orgánicos al relleno sanitario y entonces separarlos y recolectarlos en un bote como el que vemos en la parte de allá abajo. Y las formas de almacenarlos hay muchas. Una puede ser, algunas personas prefieren licuar las cáscaras en la licuadora, ponerle agua y después pues ya hacer lo demás de los procesos que ahorita vamos a hablar.
Otras personas prefieren congelarla, meterla en una bolsa y congelarla como para detener el proceso de descomposición y después ya hacer la composta. Pero también lo más sencillo y lo que requiere menos energía y gastar menos es tener un bote, almacenarla ahí hasta que se llene el bote y ya después hacer los siguientes pasos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, como les decía, que todo lo orgánico es compostable en realidad, pero para este proceso de urbano se recomienda solamente compostar cáscaras de frutas y verduras, servilletas, pan, cáscaras de huevo, hablando de materia orgánica seca, ¿verdad? Todo lo demás como huesos, aceite, carne y todo esto, también es orgánico, también se puede compostar, pero en este proceso no se recomienda porque eso puede atraer pues animalitos que a lo mejor no quieren ver no queremos ver, como ratas, cucarachas, gatos, etc. Entonces en un área urbana pues eso a lo mejor no se desea. Y muy importante, una dieta balanceada en la composta. Pues no echarle pura cáscara de plátano, sino así como nos alimentamos nosotros balanceados para estar sanos, el suelo también, ¿sí? El segundo paso es tener materia orgánica seca, conseguirla. Como ya les decía, materia orgánica seca es toda hoja de árboles, incluso lo más fácil también, algunas personas tienen césped, podar el césped, dejarlo secar y las hojas del césped, palitos, ahí ven también las cáscaras de el cartón de huevos, flores secas, etcétera. Todo aquello que ya tiene un color café y donde ya nada más hay bacterias y ya no hay nada fresco, ya no hay agua, ¿sí? Por eso se le llama seca, porque ya no hay agua. Entonces, el tercer paso, aquí les quería comentar, ustedes pueden encontrar hojas secas muy fácilmente en los parques, pero esto no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es desproteger el suelo de áreas naturales. Entonces, esas hojas están cumpliendo la función de cubrirlo y después con un tiempo eso se va a compostar y va a volver a nutrir el suelo de estas áreas naturales. Entonces, lo que les recomiendo es que si no tienen ustedes árboles cerca, donde abajo haya pavimento, porque si hay pavimento abajo, entonces ahí no se va a aprovechar y eso sí lo podríamos recoger y utilizarlo de manera, guardarlo en costales y estarlo utilizando. Es la mejor opción que podemos hacer para no afectar ecosistemas. Entonces, las otras opciones, como les decía, pues son los cartones de huevo, el pasto podado del vecino, flores secas, y recolectar todo lo que cae en el pavimento que mandan al relleno sanitario, ¿no? Hay por todos lados. Entonces, el tercer paso es tener un bote compostador. Aquí, si ustedes tienen tierra en su casa, se pueden saltar el paso de tener un bote compostador, porque podrían compostar directamente en la tierra. Y bueno, ahí ven la imagen. Pero si no la tienen y como estamos en zona urbana o si viven en un departamento, el bote compostador que pueden conseguir, ahí les muestro algunas opciones, pueden ser muy variados y la única condición es que tenga orificios en la parte de abajo precisamente para que se cumpla la condición de que esto drene, de que no se almacene el exceso de agua y no huela feo. Y también tratar de tener tapa. ¿Para qué? Para que las mosquitas pues no se acumulen ahí y tengamos un lugar higiénico. Entonces aquí ven otras opciones, hay muchas opciones, también como les decía, si tienen tierra en casa, pueden saltarse el paso del bote compostador e incluso pueden utilizar el método Silva, se llama Paca Silva, donde es muy sencillo y muy fácil. También me pueden preguntar de eso si tienen duda al final. Estoy tratando de irme más rápido porque luego me quedo y digo muchas cosas y me paso el tiempo. Entonces el cuarto paso ya es hacer la composta. Uy, aquí repetí la diapositiva. Bueno, aquí hay que poner mucha atención porque es lo único que hay que grabarnos del proceso de compostaje y es lo único que hay que respetar para que haya una relación correcta de nutrientes y no haya problemas en un compostaje. Entonces, ahorita lo voy a tratar de hacer con una demostración corta para no quitar mucho tiempo, pero hay que, una vez que ya tenemos recolectada la materia orgánica fresca, que como les decía, es toda esta materia viva que todavía tiene agua, como la cáscara de frutas y verduras, y la materia orgánica seca, que es las podas secas, las hojas secas, de la cáscara de huevo, etcétera, la cáscara del cartón del huevo, hay más bien el cartón del huevo. Una vez que tenemos recolectadas ambas cosas, hay que ir haciendo capas, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar. Pero estas capas de ir agregando a nuestro bote compostador tienen que tener una relación, por ahí ven.
hay que poner siempre el doble o el triple de materia orgánica seca y solamente una parte de materia orgánica fresca. O sea, siempre va a ser mayor cantidad la materia orgánica seca que la fresca. ¿Por qué? Porque hay que tener una relación carbono-nitrógeno correcta. En la materia orgánica seca va a ir todas las bacterias, todos los trabajadores, entonces hay que tener más, ¿por qué? Porque además son microorganismos, y si nosotros agregáramos mucha fresca, no estaría bien esta relación de trabajadores y alimentos, ¿sí? Entonces se tardaría mucho nuestra composta, olería feo, y no tendríamos nuestra composta en un tiempo que nosotros podríamos considerar productivo, ¿no? Entonces hay que tener esta relación para que haya suficientes trabajadores de proceso de compostaje y suficiente alimento, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar bien. Pues justamente llegamos a la parte de la demostración. Voy a hacerlo muy rápido porque ya vi que ya me quedan como 5 minutos. Para que quede bien claro. Me dicen si se ve. Bueno, aquí tenemos como una simulación de un bote compostador. A este bote le vamos a hacer hoyitos en la parte de abajo. Lo pueden hacer hasta con un cuchillo caliente. Ustedes ven cuál consiguen para que haya drenaje, ¿sí? Entonces, lo que les decía de las capas es, las capas siempre van a ser, la parte de abajo va a llevar la materia orgánica seca. Entonces, ustedes le pueden hacer al tanteo, o si quieren al principio medirlo con un vasito, toman la materia orgánica seca y ponen 2 partes o 3 partes más de materia orgánica fresca, ¿sí? Pues ahorita ya puse 2. Ahí está la capa. Entonces, después viene la materia orgánica fresca, que como les decía, puede ser la lechuga, casi no se ve, estoy viendo que hay mucha luz. La lechuga, la servilleta, el limón, pues voy a poner solamente una capa porque puse 2 de seca, ¿sí? Y ahí está las primeras 2 capas. Entonces, ustedes van a seguir haciendo estas capas, después seguiría otra vez materia orgánica seca. Así. Listo, Dani, creo que se había cortado un poco el internet. No, yo también, mira, ya vi que en fin excedí, es que nunca puedo quedarme tan corta con este tema, pero ya vamos a terminar. Entonces, bueno, ahorita veo también, nos quedamos en lo de las capas. Entonces, como les decía, hay que ir poniendo capas, materia orgánica seca, luego fresca, siempre el doble de seca o el triple, y llenar el bote. Estas fotos las puse porque tengo un video ahí en el canal de YouTube donde explico esta parte, por si les queda duda o se les olvida, ahí lo pueden checar en el canal de Aquí No Falta el Aire. Entonces, ya por último, hay que darle este mantenimiento a la composta. Una vez que, déjenme quitar lo que me estoy viendo y no, acá. Una vez que se llena este bote, como les decía, hasta arriba, ustedes podrían seguir agregando porque finalmente siempre va a ir reduciendo el nivel de la composta porque al irse degradando todo, va a ir bajando, ¿no? el nivel. Pero eso no les conviene porque entonces nunca van a cosechar la composta, siempre le van a estar agregando y siempre se va a estar descomponiendo. Entonces lo que les recomiendo es que se llene el bote, dejarlo reposar y tener otro bote igual. Podría ser una, como ahí vieron, una cubeta de pintura. El otro bote igual y en el otro usar lo mismo de las capas y mientras dejar reposar para que cuando este lo dejen reposar, el siguiente, el otro ya lo cosechen la composta y ya lo tengan libre para volver a comenzar. Entonces es como una alternancia entre ambos botes, ¿sí? Hay que tratar de conseguir 2 botes iguales. O si tienen uno muy grande,
pues irlo teniendo divisiones para que vayan cosechando y vayan dejando reposar. Entonces, ¿cuáles son estos mantenimientos una vez que ustedes ya llenan su bote de composta? Ya lo llenaron con estas capas. Bueno, pues como les decía, como es una composta aerobia, hay que estar removiendo. Ahí no hay reglas de que hay que remover una vez por semana, como vieron en el texto. No hay reglas, si se les pasa, no pasa nada, la composta se hace, la composta trabaja, las bacterias ahí siguen. Pero si ustedes lo hacen una vez por semana, es probable que el proceso de compostaje se acelere, precisamente porque va a tener aireación y va a salir más homogénea en la composta. Va a estar pues, ahí más homogéneo el resultado. También hay que estar revisando la humedad y el olor. Ahí era donde les comentaba, si ustedes ven la composta seca, que la tocan y pues no les falta agua, eso está mal. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan agua para trabajar y muchos otros animalitos que iban a estar comiendo, entonces no se va a poder hacer la composta. Entonces, si ustedes la tocan y la ven húmeda, no tienen que agregar agua. Pero si no la ven húmeda, hay que agregar agua y hay que estar revisando, ¿sí? Y la parte del olor es nada más para que si huele feo, quiere decir que no se hizo bien esta relación de carbono-nitrógeno, de materia orgánica seca y fresca, y entonces hay que agregar más materia orgánica seca. Cuando huele feo una composta es que o no tiene drenaje, o no está aireada, o hay que agregar más materia orgánica seca porque no estuvo bien la relación, ¿sí? Eso se resuelve muy fácil. Y hay que observar el estado de descomposición para saber cuándo cosechar, que es precisamente lo que les voy a comentar. Una composta está lista cuando tú tocas la tierra y la ves y ya no se ve ni la cáscara de huevo ni la cáscara de plátano, sino que ya es pura tierra, ¿sí? Y que huele bien y pues ya está lista, ¿no? Entonces aquí nada más para comentarles rápido, como les decía, la composta siempre está en transformación y va subiendo de temperatura y después baja. Esto es porque al principio pues tenemos mucha materia orgánica seca, hay mucho alimento, entonces las bacterias están trabajando mucho, están generando calor, están liberando ácidos, entonces sube el pH y sube la temperatura. Entonces cuando las bacterias dejan de comer porque ya se comieron todo, empieza a bajar el pH y empieza a bajar la temperatura. Entonces este es otro indicador de que la composta está lista. Cuando la composta ya no está muy caliente y el pH está neutro de preferencia y no está ácido, ¿sí? Entonces, es otro indicador, pero ustedes, si no tienen un termómetro, si no tienen para medir el pH, no pasa nada porque de todas formas, si respetan este proceso de verla y observarla y ver que ya no hay cáscaras, entonces ya tienen una composta lista. En la parte del tiempo, precisamente puse esta imagen de cultivar la pausa porque no hay reglas, todo depende de qué material le pongan, si está haciendo frío. Si está haciendo frío, la composta se va a tardar más porque las bacterias trabajan menos. Entonces, en tiempo, generalmente no me gusta decirlo, pero puede tardarse de 1 mes a 3 meses o incluso más, ¿no? Todo depende de cómo hagan ustedes la composta. Si la agregan licuada, pues va a ser más rápido. Si la están removiendo, pues va a ser más rápido. Entonces, no se fijen tanto en el tiempo, sino más bien en el proceso y esténlas revisando, ¿sí? Porque esto va a variar mucho el tiempo. Por último, ¿cómo aplicar la composta? Ustedes la pueden aplicar directamente fresca. Una vez que la ven lista, la podrían poner en sus plantas, pero también si la quieren guardar, la pueden extender a la sombra, no al sol, porque el sol quema todas las bacterias y a toda la vida y pues eso no es bueno. La extienden a la sombra y la ponen a sacos en sacos como los ven en la imagen, para que se conserve. Y también la ponen a la sombra. Entonces así la pueden guardar si no saben qué hacer con ella. Y como les decía, los problemas más comunes en la composta son el olor, que como les dije es airear, drenar y agregar más hoja seca. Y otra cosa es las mosquitas, a lo mejor y se producen muchas mosquitas, y esto se arregla poniéndole una tapa a la composta delgada, un pedazo de cartón o algo que, pues, que no le avise a las mosquitas que hay ahí comida, ¿verdad? Esto se resuelve muy fácil. Entonces, una vez que ya tienen su composta, ¿qué pueden hacer con ella? Ya lo mencionamos mucho, pero igual aquí lo repito para ya terminar. Una puede ser iniciar un huerto casero. ¿Por qué? Porque 1/3 de cada maceta o 1/3 de cada huacal
puede ser composta y entonces ya tienen su tierra lista para poner plantas y que esté nutritiva, ¿no? 1/3 de composta y el resto de tierra. La pueden poner en sus plantas, la pueden vender, pueden restaurar una zona baldía y sembrar. Y las dos que están con caritas felices, que solamente por esas dos razones ya vale la pena compostar, disminuir el cambio climático y responsabilizarnos de nuestros residuos. Y por último, pues la parte muy bonita que es disfrutar el proceso. Una vez que está lista, huele delicioso, es una textura bellísima, tocarla, olerla, o incluso hay gente que come tierra, ¿verdad? Entonces, hasta comer tierra fértil podrían hacer. Y por último, aquí les dejo unos videos recomendados muy bonitos que, aparte de ser muy ilustrativos, algunos son muy controversiales o te despiertan muchas cosas. Si quieren, le pueden tomar screenshots y si no, yo se los puedo compartir con mucho gusto si me escriben por aquí, no falta el aire, en Instagram o en Facebook. Y como les decía, si tienen alguna duda, pueden checar ese video que está en el canal de YouTube, el de cómo hacer composta casera, o me pueden contactar por Facebook o por Instagram. Ahora sí. Creo que no me excedí mucho, pero ahora sí terminé. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias a ti, Dani. Creo que estuvo muy padre la explicación y en serio tiene muchísimos videos, Dani, en su canal de YouTube. Aquí no falta el aire, entonces si alguno tiene alguna duda, por favor, vaya a verlos o le puede hablar directamente a Dani por Instagram. Muchísimas gracias, Dani, por la explicación. Estuvo padrísimo y muchísimas gracias a los que nos puedan acompañar.